reportar una pregunta, debemos seguir el orden normal que siempre usamos de una oración, es decir, sujeto, verbo y el complemento. En este caso siempre vamos a escribir el verbo preguntar porque estamos diciendo es una pregunta. Y como les dije anteriormente, sigue el orden normal de la oración. Colocamos where. Según el orden vendría primero el sujeto, coloco el sujeto, es Peter. Y coloco el verbo en pasado, sin el signo de interrogación porque ya no es pregunta. Cuando lleva el auxiliar do, does o did, ese auxiliar no es necesario escribirlo en la pregunta, es decir, ustedes solo van a colocar el pronombre interrogativo, el sujeto y el verbo en pasado. Aquí tienen la estructura sujeto más verbo. El otro tipo de preguntas es cuando a ustedes les preguntan algo y la respuesta es sí o no. En esos casos voy a usar if. Por supuesto, coloco el verbo preguntar como está aquí, en pasado, y colocan el if, que ya ustedes saben que significa sí. Sería, él me preguntó sí. ¿Qué dice la pregunta? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Aquí la respuesta es sí o no. Sí, yo hablo inglés o yo no hablo inglés. En estos casos, como les decía, colocan el if y seguimos el orden normal. Sujeto sería el you, por supuesto ya ustedes saben que lo van a cambiar por I. Después vendría el verbo que es speak, pero deben escribirlo en pasado, sería spoke. Y lo demás es el complemento. Y en el tercer caso de respuestas y preguntas es cuando se usa un pronombre interrogativo, que recuerden que son what, where o when. Aquí igual usamos el verbo preguntar, pero escrito en pasado. Y escribimos el pronombre interrogativo. Y vendría el sujeto, el your name, ya ustedes saben que el your lo voy a cambiar por my name was. El verbo to be en pasado.